Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar nuevamente un lunes más en este tiempo de enseñanza, tiempo que anhelamos pueda ser un tiempo que Dios pueda encender nuestros corazones, como decía Miriamcita, como aquellos del camino de Maús, cuando el Señor les abrió las escrituras y es a Él a quien atendemos, a quien prestamos atención, es su palabra. Y es Él quien puede producir en nuestro corazón esto. Así que vamos a orar para entregarle este tiempo. Yo, junto a ustedes, soy el primero que me siento para prestar atención al Señor y oro que su gracia me pueda ayudar para que juntos podamos escudriñar este hermoso capítulo 13 del libro de Mateo, que es lo que continuamos el día de hoy. Padre amado, te damos gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, por toda el amor que tú depositas en nosotros, Señor, y por dar, Señor, sabiduría a los que conducen, Señor, estas, esta palabra, Señor, que tú les transmites. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para poder albergar como debemos, Señor, la palabra. Bendito eres, Dios, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a comenzar ahora sí, vamos a continuar con el capítulo 13. El capítulo 13 de este hermoso libro de Mateo. Así que solo quiero decirles antes de arrancar de lleno con el capítulo, les quería decir, si tal vez en esta hora que tenemos no nos alcance el tiempo para ver todo el capítulo en su plenitud, porque saben, cuando uno va avanzando, va escudriñando, va preparando, eh, a veces no puedes ir más rápido de lo que quisieras porque te tienes que detener para prestar atención a lo que está ahí, ¿no? Entonces, creo que uno tiene que a veces buscar el equilibrio entre ir profundo en algo, pero a la vez avanzar para poder lograr abarcar todo el capítulo. Y bueno, siendo realistas, no siempre lo vamos a lograr, ¿no? Creo que hay a veces aspectos que Dios quiere que prestemos atención. Y hoy día vamos a hablar de la importancia de eso. Y creo que es muy importante que siempre seamos guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, cuando vamos a escudriñar las Escrituras, ¿no? Y no, no irnos a un lado o al otro simplemente por nuestro querer, sino que en ese sentido aprendamos, ¿no? Y es un aprendizaje realmente el crecer en ser sensibles a la dirección del Señor. Así que en ese sentido simplemente les quería pedir lo siguiente. Todo lo que alcancemos a ver de este capítulo, pues lo vamos a ver. Pero lo que no alcancemos a ver, quiero pedirles por favor que ustedes lo terminen de escudriñar en sus casas. Y que no tarden mucho en hacerlo teniendo como contexto y como base todo lo que vamos a empezar a ver juntos, ¿ok? Eso les quería por favor solicitar y animar. Y ahora sí, vamos de lleno al capítulo 13. Entonces, como ya hemos visto en los 12 capítulos anteriores, este libro de Mateo, aquí tenemos al rey. Y el rey ahora nos está dando a conocer el reino. Y vamos a ver en este capítulo específicamente que el rey comienza a enseñar acerca del reino, pero a través de las parábolas. Ahora él nos va a hablar a través de una figura literaria que se llama la parábola. En este capítulo, él nos va a hablar por lo menos de 8 parábolas que podemos considerar como historias o relatos ilustrativos. En estas parábolas vamos a ver que hay algo en común en el conjunto de todas las parábolas. Nos hablan del progreso, del desarrollo y del establecimiento y del crecimiento del reino de los cielos durante la época presente, o sea, el tiempo en que vivimos, hasta que el Señor venga a cambiar la época, con su segunda venida, con su manifestación gloriosa. Entonces, vamos a ver que a partir de aquí el Señor les va a hablar en parábolas. Aquí aparece la figura de las parábolas.
Vamos a ver rápidamente qué es una parábola. Y es tan interesante todo lo que puedes encontrar acerca de las parábolas. En primera instancia, el diccionario común dice que es una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Ahora, el diccionario bíblico nos dice acerca de la parábola como figura que se deriva del verbo del griego parabalo y que además se compone de la preposición para, que significa junto, y el verbo balo, que significa echar, echar junto. Una parábola es, por lo tanto, una comparación de dos objetos con fines didácticos, o sea, de enseñanza, y generalmente en forma de relato, ¿no? Algo que llama nuestra atención. Entonces, aunque la palabra pertenece al Nuevo Testamento, que es donde más, digamos, se ha acuñado, y es más frecuentemente utilizada en el Nuevo Testamento, pero vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento otra connotación del término, pero no como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a ver que esta palabra tiene, digamos, el sentido del hebreo mashal, que se utiliza en muchos pasajes del Antiguo Testamento y que tiene que ver con este sentido, un discurso profético figurado, ¿no? En varios pasajes, Números 23, Ezequiel 17, el Salmo 78 y muchos más pasajes que hablan específicamente de la parábola. En el Antiguo Testamento, ahora vamos a notar que no se hace diferencia entre una parábola, una fábula o una alegoría. Las tres son figuras literarias, sino que están como dentro de una misma bolsa, porque todas hacen alusión al término hebreo mashal. Pero en el Nuevo Testamento y en nuestro capítulo vamos a ver que sí hay una diferenciación. Por lo tanto, estas parábolas que fueron utilizadas por Jesús y principalmente por Jesús tienen características que las van a hacer como una figura única como parábola en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tiene una independencia justamente de ese contexto literario, porque la parábola se distingue de la simple comparación. No es solo comparar dos cosas, sino que tiene más elementos. Por ejemplo, la presentación de una verdad sobrenatural o de un principio espiritual, justamente dando a conocer el reino. Por eso Jesús comienza diciendo, el reino es semejante a, el reino es semejante a. Entonces, en esto, por ejemplo, la parábola de Jesús en el Nuevo Testamento se diferencia de las fábulas. Ahora, también otro elemento característico de las parábolas que daba Jesús es que estaban, o sea, él vestía la verdad con una manera de una comparación que no la desarrollaba tanto, no hacía énfasis en la comparación, porque eso es un símil, otra figura literaria. Ahora, el asunto es que él enseñaba una verdad profundamente espiritual a través de una comparación con elementos que nos podían ser cercanos, cotidianos, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía Jesús. En general, las parábolas más importantes se pueden dividir en dos grandes grupos. En general, las parábolas que eran didácticas, que tenían el fin de enseñar, y las parábolas que tenían un contenido principalmente de alguna verdad moral. Entonces, ese era el énfasis que hacía el Señor. Entonces vamos a ver que en general esas eran los dos tipos de parábolas, pero es interesante que A.B. Bruce, en su libro La enseñanza en parábolas de Cristo, habla de tres grandes grupos de parábolas. Él más o menos analiza todas las 32 parábolas que enseña Jesús y él dice que el primer grupo son parábolas didácticas, el segundo grupo son parábolas evangélicas y el tercer grupo son parábolas proféticas y referentes al juicio final. Entonces, aquí está hablando de tres grupos de parábolas y nuestras parábolas aquí en el capítulo 13 van a estar enmarcadas dentro del primer grupo de las parábolas didácticas, donde nos va a hablar de la naturaleza y el desarrollo del reino. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo un cuadrito en el texto, cuando ya lo tengan, donde van a poder ver cada uno de estos tres grupos en cómo se subdivide y cuántas parábolas tiene cada subdivisión. ¿Ok? Ahora, según el diccionario de Jerusalén, la finalidad, el objetivo de utilizar las parábolas era la siguiente: como medio didáctico, o sea, de enseñanza, y como género literario,
se ajustaba a la mentalidad del pueblo judío y al carácter semítico, o sea, relativo a todos los pueblos, ¿no?, de estas regiones del Oriente. Entonces, en general, y como puede verse en la literatura rabínica, la parábola en el tiempo de Jesús era un método de instrucción muy popular, bastante utilizado y de mucha estima, y frecuentemente empleado. Así que el fin de la parábola de Jesús era sin duda el de poder instruir al pueblo, el de poder hablar a la gente. Y como se deduce de su forma y del contenido de las parábolas, lo que él quería era hacer algo en términos, digamos, él quería plasmar, configurar, modelar, ilustrar principios y verdades espirituales profundas, pero que puedan ser accesibles a la comprensión aún de la gente más sencilla, sin necesidad de ser gente docta. Entonces, él quería dar a conocer la realidad de lo sobrenatural del reino de Dios, del reino de los cielos, a través de estas figuras, de estas parábolas, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía el Señor. Ahora, algo interesante, vamos a ver, es que Jesús va a utilizar este género de una manera magistral, como ningún otro, como de ninguna forma se hizo antes. Es más, si comparamos cómo era la enseñanza de las parábolas, digamos, como se ve en el Talmud, por ejemplo, como lo hacían otros maestros judíos, otros rabinos, vamos a ver que de ninguna manera tenían esta capacidad y estas características como Jesús las da a conocer. Simplemente Jesús era magistral, con una sencillez tan sublime, pero a la vez con una profundidad tan impresionante. Él daba a conocer los principios del reino. Entonces, el estudio de las parábolas es un tema aparte, ¿no? Estudiar cada parábola y ver cada uno de los elementos de las parábolas, de las enseñanzas de Jesús, es un tema tremendamente amplio y profundo. Nosotros simplemente ahora vamos a ver una pasada un poco más superficial, pero tomando en cuenta estos aspectos. Ahora, veremos que aunque no es Cristo, obviamente, quien ha inventado las parábolas, pero es significativo que Él sea el único que las ha utilizado en el Nuevo Testamento, ¿no? Y notemos que a partir de cierto momento en su ministerio, es el único método que utiliza para hablar a las multitudes. Por ejemplo, en este capítulo 13, las primeras 4 parábolas que Jesús habla, las va a hablar a la multitud, ¿no?, en las orillas del lago. Pero las siguientes parábolas las va a hablar en privado, ya más a su entorno más íntimo, que eran los discípulos, y en la casa de uno de los discípulos, ¿no? Entonces vamos a ver que también eso era interesante. Ahora, en Mateo 13:34 justamente dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Entonces él intencionalmente utilizó esta manera de hablarles. Ahora, es interesante observar, y aquí llega el asunto, un primer aspecto al que debemos prestar mucha atención. Es interesante observar que cuando Cristo comienza a utilizar esta metodología, y Él hace un cambio como abrupto, por eso los mismos discípulos se sorprenden. Y en Mateo 13:10, por ejemplo, los discípulos se acercan y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Estaban sorprendidos. ¿Por qué ese cambio brusco, no?, en tu manera de hablarles, de enseñarles. Y en el siguiente verso, en el Mateo 13:11, Él les da su respuesta y les dice: respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces aquí el Señor estaba haciendo una declaración muy fuerte y muy interesante, muy importante, de que podamos prestarle atención. En otras palabras, las parábolas eran la manera que el Señor utilizaba para revelar la verdad, pero para los corazones dispuestos, para un corazón que estaba abierto, un corazón que estaba dispuesto, un corazón humilde. Mientras que para aquellos corazones que no estaban dispuestos, se les ocultaba esta verdad, o no podían ver esta verdad. Entonces, vamos a ver que el Señor vino y se manifestó al pueblo de Israel como el Rey, como el Mesías profetizado y prometido.
pero él recibió un rechazo. Él recibió un frontal rechazo. Entonces, a partir de esto es como que él empieza intencionalmente a utilizar las parábolas frente a ese rechazo, frente a esa manifestación de la dureza del corazón, que no era pronto para oír. Entonces, vamos a ver aquí que un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón dispuesto, es el que va a poder recibir la revelación que viene de los cielos, que viene del Padre, tal cual como Jesús lo expresó. En Mateo 11:25 dijo el Señor, y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, porque escondiste estas cosas. Ok, amorcito, te dice co-host, si puedes ayudarme por favor con el micrófono, gracias. Súper. Entonces dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y aquí está hablando cuál es la condición del corazón que va a poder abrazar la revelación. Aquí el Señor nos va a hablar mucho de la condición del corazón. El corazón que está presto, que está preparado, que va a poder recibir la verdad, la revelación que viene de los cielos, que Dios quiere dar a conocer con tanta intención e intensidad. Entonces aquí Jesús ahora nos va a hablar de sus razones. En el mismo capítulo 13, en los versos 10 al 17, hay pasajes que no los vamos a leer por tiempo, ¿ok? Yo espero que ustedes puedan estarlos siguiendo con su Biblia. Pero en los versos 10 al 17, en este capítulo 13, el Señor les va a dar a los discípulos las razones para usar parábolas, ¿no? Porque además ellos se han sorprendido por qué usas ahora tanto parábolas. Entonces les va a decir, por ejemplo, en los dos primeros versos 10 al 12, la razón es la fe. La fe es la actitud del corazón. La fe es la actitud del corazón hacia el Señor, hacia Dios. Los discípulos habían creído en la palabra de Jesús, en la palabra del Rey. Pero los otros no, los líderes religiosos, los fariseos, todo ese grupo, no habían creído las palabras. La fe recibirá siempre mayor luz, mientras que la incredulidad, que es el corazón tardo para creer, perderá y aún va a perder aquello que pareciera tener, como dice explícitamente el verso 12. Entonces es interesante cómo el corazón que Dios nos ha dado es algo que nosotros debemos guardar, administrar, velar, cuidar, porque siempre Dios va a mirar nuestro corazón y siempre Dios le va a interesar el estado de nuestro corazón y el corazón que tengamos y con el cual nos acerquemos a Dios también es importante para todo lo que podamos recibir de Él. Y esto justamente es lo que el Señor les va a ilustrar en la primera y gran parábola del sembrador, porque créanme que esta parábola es la parábola de parábolas, podríamos decir así, porque esta parábola es la parábola base. A partir de esta primera parábola del sembrador, todas las demás parábolas van a utilizar los principios. Aquí está, digamos, la parábola base, la parábola del sembrador. Es una parábola que tenemos que escudriñar profundamente. Ahora, antes de saltar a la parábola en sí, quiero un poquito más reflexionar sobre esta condición del corazón. Y es inevitable que tengamos que leer este hermoso pasaje de 1 Corintios 1, 18 al 29, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y por eso que es importante hablar del sembrador y de la semilla que es la palabra de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y creo que este pasaje siempre tiene que llevarnos a una reflexión profunda para que podamos entender cómo mira Dios, lo que mira Dios, qué le interesa a Dios cuando Él mira nuestras vidas y cuando Él mira nuestro corazón. Ustedes verán que en ese tiempo había una estratificación de clases muy marcada, ¿no? Y las mujeres, por ejemplo, las mujeres eran consideradas de un rango prácticamente muy sin valor, ¿no? Entonces la gente del pueblo era considerada como lo último en nivel social en el pueblo. Entonces eran menospreciados, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que el Señor directamente está trayendo las verdades del reino, pero para aquellos que tienen un corazón que sí va a poder abrazar esas verdades, un corazón que sí lo va a poder recibir. Ahora, Él está marcando aquí una clara diferencia con aquellos corazones que creen, que se creen que son, que se creen que tienen. Aquellos corazones que se creen a sí mismos justificados delante de Dios. O sea, es la actitud del corazón. Aquí vamos a ver el orgullo, la soberbia, en contraste con la humildad, con la necesidad. Y creo que un pasaje de las Escrituras que nos muestra esto de una manera tan clara es Apocalipsis 3, 17 al 18, donde el Señor le dice a una de las iglesias: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad, pero tú no sabes que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. ¿Se acuerdan cuando vimos Mateo 5, las bienaventuranzas, y cuál era la condición de aquellos primeros bienaventurados? ¿Se acuerdan? Era esta la condición de los que reconocían lo que eran delante de Dios. Por lo tanto, no se miraban a sí mismos, no estaban centrados en sí mismos. Vamos a ver que más adelante el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. No dejes de mirar a Dios, y en Dios no dejes de ser consciente cuál es tu verdadera condición, cuál es realmente tu condición delante de Él. Entonces aquí el Señor está diciéndole a la iglesia: por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y miren lo que dice a continuación, llama mucho mi atención. Les dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y eso es importante remarcarlo, porque en los siguientes versos de Mateo 13, el Señor va a hablar en relación a los líderes religiosos, a los fariseos y a todo ese grupo, que ellos teniendo ojos no veían, teniendo oídos no escuchaban, y además teniendo un corazón no entendían. Entonces es importante ahora para el Señor, y nos va a hablar de esos tres aspectos en relación a la actitud de nuestras vidas hacia Dios: el ver, el oír y el entender. Y lo dice con toda claridad en los versos más adelante. Luego en el Salmo 46, vean lo que dice este pasaje: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y es interesante has abierto mis oídos, porque tiene dos connotaciones. En una primera connotación hace aquí referencia a cuando uno se da como esclavo
Y cuando tú te das como esclavo, dejas que tu amo perfore tus orejas, ¿no? Y con esa marca de ese aro, estás diciendo yo soy de él, yo le sirvo, yo soy su esclavo. Entonces ese era un símbolo, una manera, ¿no? Has abierto mis oídos, tiene esa connotación de que eres esclavo y te sometes a horadar la oreja. Pero a la vez también esto nos habla de la actitud del corazón para obedecer una vez que hemos oído, que hemos escuchado, que hemos prestado atención. Por eso en 1 Samuel 15:22 es otro pasaje que no podemos pasar por alto, donde Samuel decía, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Se dan cuenta el oír? Y lo dice con toda claridad más adelante. He aquí, obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces vamos a ver aquí qué importante es esto que el Señor está remarcando en relación a los líderes religiosos, que aunque tenían oídos no escuchaban, y aunque oían no tenían un corazón para entender. Entonces aquí el Señor está hablando que para Él el prestar atención y que se escuche su voz es de tanta importancia y que le complace aún más que los sacrificios, que los holocaustos. Si lo que decía Samuel lo traemos a nuestro tiempo, está hablando del ritualismo, más allá que las actividades, más allá de todo lo que podemos hacer en el contexto de la iglesia, del servicio, del ministerio, más allá que todo eso, cuánto le complace al Señor lo que decía. Bueno, hay otros pasajes que yo no pude traer acá, pero están en mi mente. Cuando el Señor dice, guarda silencio en mi presencia, no te apresures en salir de mi presencia. En otras palabras, escucha, presta atención. Ese es el sacrificio que le agrada al Señor. Y finalmente en Mateo 13:9, el Señor lo va a subrayar y no lo va a decir una vez, en todo el capítulo lo va a decir más de una vez. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por eso esta frase es tan fuerte que vuelve a resonar en Apocalipsis. En Apocalipsis 2, en Apocalipsis 3 y en Apocalipsis 3 el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces aquí el Señor va a hacer un énfasis en la importancia de tener oídos para escuchar y de tener ojos para ver y de tener un corazón para entender. Entonces luego ya en los siguientes versos 13, por ejemplo, el Señor y ahí es donde Él dice claramente, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden con su corazón. En contraste, van a ver que en el verso 16 ya el Señor le va a decir a los discípulos lo siguiente, pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Y ellos tenían el corazón, tenían el corazón. Entonces creo que esta es una reflexión muy importante para nosotros. Antes de entrar de lleno a las parábolas, creo que aquí debemos detenernos y prestar mucha atención a esto que al Señor le importa, que para Él tiene tanto peso. Y vamos a ver que más adelante el Señor va a citar a Isaías cuando habla en relación a los líderes religiosos. Y va a decir, y es lo que Isaías en el capítulo 6 del 9 al 10 dice exactamente lo mismo que acá Jesús cita en Mateo 13. Y dice así, del verso 14 en adelante, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y aquí está hablando del corazón, del estado del corazón, que se ha engrosado, quiere decir que se ha llenado de tantas cosas que ya no hay campo para Dios. Se ha llenado de todo aquello engañoso y falso, y eso lo vamos a ver más adelante en una de las parábolas, que ya no hay campo para la verdad. Se ha llenado incluso de oscuridad, como el Señor le dice, ustedes son, hay tinieblas en ustedes, le dijo Jesús a los líderes religiosos, a los fariseos, que no hay campo para la luz. Su corazón se ha engrosado, se ha llenado
de tanto que no está dispuesto para recibir. Entonces, creo que eso es algo que siempre nos tiene que llamar la atención y cada día velemos por el estado de nuestro corazón. Por eso el Señor decía, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Y luego les dice, y con los oídos oyen pesadamente. Y aquí viene la frase que quiero también resaltar. Les dice en el verso 15, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. ¿Y saben qué? No sé por qué, pero justamente esto es lo que el Señor hace un tiempo atrás me ha puesto a mí para orar. Y cuando leí este pasaje, wow, me gozaba cuando recién podía entender, ¿no? El peso de esto. Porque cuando yo oraba por Bolivia, cuando yo oraba por la nación, cuando yo oraba en ese sentido aún por mi familia y por grupos que Dios ponía en mi corazón orar, oraba justamente este pasaje. Oraba, Señor, abre sus ojos para que te puedan ver. Abre sus oídos para que puedan oír tu voz. Y, Señor, abre su corazón para que puedan entender. Y es como que esa es una frase que el Espíritu me guió a orar. Y ahora que lo leo en este pasaje, recién lo leí en el contexto de los líderes religiosos. Wow, me gozo. Y me doy cuenta cuánto peso tiene esto. Y que también nosotros lo podamos abrazar. Que velemos porque nuestros ojos siempre estén abiertos para contemplarlo. Nuestros oídos atentos para escuchar su voz. Y nuestro corazón dispuesto para entender. Y sabes, el que nuestro corazón no esté lleno, no esté engrosado, tiene que ver aún con que no lo vamos a llenar de cosas. Y que vamos a estar dispuestos aún a sacar y despojarnos de cosas. Más adelante vamos a ver aquí una parábola que habla del padre de familia que llena con sabiduría su corazón de tesoros viejos y de tesoros nuevos. No todo lo que tiene es viejo. Entonces, sabe guardar con sabiduría, eso es atesorar, guardar en el cofre del corazón. Es interesante, hay más pasajes que hablan de esto, pero no tenemos tiempo. Pero quiero que prestemos atención a esto. Qué importante entonces es la actitud que tengamos frente al Señor para ver, para oír y para entender. Y finalmente, ¿saben lo que el Señor acá les dice? Si ustedes hubieran tenido ojos para ver, si ustedes hubieran tenido oídos para oír, y si ustedes hubieran tenido un corazón para entender, entonces ustedes se hubieran convertido a mí y yo los hubiera sanado. Es impresionante este verso 15 de Mateo 13, porque aquí hay un contenido que aún se relaciona justamente con todo lo escatológico que estamos estudiando, por ejemplo, en los profetas menores. En los profetas menores estamos estudiando eh, justamente todo aquello que el pueblo de Israel, por la dureza de su corazón, ha tenido que vivir, ha tenido que pasar y aún va a vivir. Pero el corazón de Dios fue siempre y de manera continua, vuélvanse a mí, conviértanse a mí. Yo los quiero bendecir, yo los quiero restaurar. Pero porque su corazón no está presto para entender, y que su corazón no esté presto para entenderse, se reflejaba justamente con los ojos que no ven y los oídos que no oyen. Tomemos esto. El Señor dice que nosotros debemos aprender de lo que aconteció con Israel y que nosotros también prestemos atención con nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Así que bueno, vamos a avanzar porque el tiempo vuela. Pero creo que es algo en lo que debemos reflexionar profundamente. Entonces aquí queda en evidencia que los líderes religiosos habían cerrado su corazón. Y sabes, ellos cerraron su corazón. Ellos cerraron su corazón. Y con esa actitud entonces no podían ver y no podían oír. Y en el verso 17, miren lo que el Señor dice. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y cuando leía este pasaje reflexionaba en que, wow, no dejemos que pase aquello que Dios está trayendo. No dejemos que pase aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas. Carito enseñaba la otra vez sobre que hay un tiempo para todo lo que Dios está haciendo. Y que estemos atentos,
que prestemos atención, que no dejemos pasar lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trayendo. La dureza del corazón se va a reflejar en ojos que no ven, en oídos que no oyen. Y el resultado va a ser corazones que no entienden. Que el Señor nos guarde de esto. Pero a la vez el Señor te dice a ti y me dice a mí, guarda tu corazón. Que el Señor nos dé la gracia para que podamos hacerlo. Ahora sí, vamos a ir de lleno a las parábolas. La primera parábola, como les decía, es la parábola del sembrador. Ahora, las primeras 4 parábolas, el Señor las habla en la orilla del lago, ¿no? Versos 1 y 2. Y le habla a toda la multitud. Y las otras parábolas las va a hablar ya en un contexto de mayor intimidad a los discípulos, en la casa de uno de ellos. Eso se menciona en el verso 36. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. La parábola siempre va a usar escenas conocidas, cercanas a la realidad de la gente, justamente para explicar verdades espirituales altas, profundas. Esta manera de enseñar, además, tenía una connotación. Llevaba al oyente a pensar, a meditar, a reflexionar. O sea, el Señor no se los daba todo comidito, sino que quería ver cuál era el corazón de la gente para poder captar o no. Recuerden que la verdad estaba oculta para el corazón duro, para el corazón que no estaba preparado. Pero para el corazón que sí estaba abierto, dispuesto, se cumplía lo que Jesús oró. Gracias, Padre, porque has revelado esto a los pequeños. Entonces, vamos a ver que eso sucedía con cada una de las parábolas. Ahora sí, la primera parábola, Mateo 13, del verso 3 al 8, que tiene su paralelo en Marcos 4 y en Lucas 8 también. Y esta es la parábola, para mí es la parábola base, ¿no? Porque aquí él está hablando ya de, en su generalidad más o menos, del resumen de toda la era, de toda la época, ¿no? Hasta que suceda su segunda venida, su manifestación, hasta que Él venga y se manifieste. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Justamente todo lo que describe esta parábola del sembrador. El verso 3 al verso 8, bueno, lo podemos leer en casa, pero todos conocemos esta parábola. Y en primera instancia podemos decir que el sembrador es Jesús. El sembrador en esta parábola es Dios mismo, es Jesús, Dios hecho hombre. Él, el que vino. Él vino y Él trajo, y vino a sembrar, y la semilla es su palabra. La semilla es su palabra. Y noten ustedes que del verso 3 al 8 se da el relato de la parábola, pero del verso 18 al 23 Jesús mismo explica la parábola a sus discípulos. O sea que vamos a ir prestando atención a estos pasajes más adelante. Luego vamos a ver que la tierra es el estado del corazón. La tierra es el estado del corazón y según su condición es que va a recibir la semilla, pero según su condición va a ser el resultado en relación a lo que va a suceder con la semilla. Entonces vamos a ver el primer caso del estado de un corazón, el corazón duro, el corazón que rechaza. Entonces este es el verso 19 y vamos a leer ese verso. Vamos a ir, aquí está. Verso 19, aquí lo tengo. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, esta primera condición del corazón nos va a hablar justamente del corazón endurecido. Nos va a hablar de aquel corazón que no deja que la semilla penetre. Esta es tierra dura. Esta es tierra dura. No es una tierra que esté dispuesta. Y frente a esto, obviamente el enemigo, que representan estos pájaros que arrebatan. Aquí vamos a ver, y en cada uno de estos casos y respuestas del corazón, vamos a ver cómo se manifiesta cada uno de los enemigos que tenemos en la fe, que tenemos en el mundo, que tenemos en nuestro caminar. El primer enemigo es Satanás. Y aquí viene Satanás con todo lo que tiene, justamente para evitar que la semilla pueda caer y dar fruto. Y estos representan estos pájaros que arrebatan, ¿no? Viene el malo. Entonces por eso habla del malo.
Ese es el enemigo, es Satanás que viene a evitar justamente algo. ¿Sabes qué es lo que Satanás quiere evitar con todas sus ansias? Que Dios sea glorificado. Por eso yo amo esta parábola y es impresionante cómo se relaciona con Juan 15. Porque en Juan 15 se nos dice que Dios es el labrador y que en algo Él es glorificado. ¿En qué? En el fruto. Entonces el fruto es el último estado de la semilla. La semilla es el estado inicial que viene a la tierra y según como responda, según el estado de la tierra, esa semilla va a germinar, va a crecer, va a florecer y va a fructificar. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Entonces se dan cuenta, ¿qué es lo que quiere evitar el enemigo a toda costa? La gloria de Dios. Aquello que Satanás mismo quiso abrazar. Él mismo quiso ser como Dios. Él quiso la gloria de Dios. Pero Dios lo echó y lo va a juzgar en su momento. Pero es lo que Satanás quiere evitar, la gloria de Dios. Y vamos a ver más adelante otros elementos que en estas parábolas nos hablan de cosas que suceden en el reino justamente para evitar eso. Entonces, este es el primer estado del corazón, un corazón duro, donde el enemigo está operando. Recordemos que en la palabra se nos habla que el Dios de este siglo, o sea, Dios con minúscula, porque no es Dios, solo hay un Dios, pero ese Dios con minúscula, ese Dios de este siglo, aquel que tiene un gobierno temporal sobre la tierra, el tiempo que se le va a dar y nada más, está operando. Y justamente Él está trayendo todo esto, ¿no? El enemigo, el maligno. Entonces, ese es el primer estado del corazón, aquellos que están bajo esta influencia y por lo tanto no tienen un corazón para recibir la semilla, la van a rechazar. Luego vamos a ver el segundo estado en el verso 21. Verso 20 y verso 21. Dice así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, esto nos habla del corazón poco profundo. Acá hay una tierra que ha recibido la semilla, pero la semilla no ha podido llegar a la profundidad necesaria para germinar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la lluvia temprana y de la lluvia tardía? Esto hemos visto en los profetas, esto hemos visto en Joel, aquí mismo en los tiempos de enseñanza. ¿Se acuerdan que la lluvia temprana es esa lluvia que viene justamente para preparar la tierra porque está seca? Viene la lluvia, Dios manda la lluvia, prepara la tierra y la tierra que está seca se humedece. Pero cuando viene la lluvia tardía, esa semilla tiene que haber madurado para poder germinar y para poder fructificar. Entonces aquí vamos a ver que Dios hace su parte, pero la otra parte es también nuestro corazón. Entonces tiene que haber madurado la tierra, tiene que haber estado preparada la tierra y con esas condiciones la semilla puede germinar. Y por lo tanto necesita alcanzar esa profundidad. No sucede con corazones poco profundos. Podemos hablar aquí tal vez de corazones que abrazan el cristianismo con emoción, emocionalmente. Aquellos que abrazan quizás el cristianismo simplemente por el mismo cristianismo. Aquellos que quizás se enamoran de la iglesia pero no han tenido un encuentro con Dios. Aquellos que les encantan las actividades de las buenas gentes que son los cristianos, pero no han tenido realmente un encuentro con Dios. Creo que esto nos habla muchas veces de la condición de muchos creyentes en nuestros días. Y lamentablemente creo que no es un número muy, muy bajo. Pero al final, el fruto, por sus frutos lo conoceréis. ¿Se acuerdan que ya hemos visto también en Mateo esta frase? Por sus frutos los conoceréis. El fruto es al final el que va a manifestar lo que es y lo que no es. Entonces, qué importante es por eso la condición de la tierra que es nuestro corazón. Este segundo grupo entonces no tuvieron profundidad, se emocionaron, pero luego cuando vino persecución, y aquí habla específicamente de persecución, cuando el sol se puso fuerte, cuando vinieron los problemas y cuando vino
la confrontación. Y sabes, vino el fuego de la prueba. Y el fuego de la prueba, como dice Pablo, va a manifestar un día lo que es. El fuego va a probar las cosas. En la balanza de Dios, el fuego es el que va a probar lo verdadero, no lo aparente. Y de eso mismo nos habla más adelante justamente la cizaña y el trigo. No lo que parece, sino lo que es, el fruto. Entonces, vamos a ver aquí que el corazón necesita tener profundidad, necesita estar dispuesto. Y una tierra que va a tener profundidad, que va a tener las condiciones, ¿sabes qué? Es una tierra trabajada, es una tierra arada, es una tierra limpiada, es una tierra abonada. ¿Te das cuenta que esto nos habla de todo aquello que Dios quiere hacer en nuestra vida? Él es el labrador, recuerden Juan 15. Por lo tanto, debemos dejar que el Señor trabaje en nuestra vida. Y muchas veces va a venir el arado. Y muchas veces Dios va a tener que despojarnos de piedras, de basura, de tanta cosa. Y va a tener que traer también el abono. Y tú sabes lo que es el abono. Pero de esta manera la tierra va a estar dispuesta. Y yo creo algo más aquí, que nos habla también de la persecución. Y creo que ese término no es para pasarlo rápido, porque creo que aquellos que van a realmente abrazar profundidad en su cristianismo, en su vida delante de Dios, son aquellos que van a haber entendido la dignidad de Dios. Y al entender la dignidad de Dios, van a estar dispuestos a derramar sus vidas. Aquí tenemos otra figura hermosa del grano de trigo que si no cae a tierra y muere, no lleva fruto. En Apocalipsis se nos habla de aquellos que han estado dispuestos aún a menospreciar sus vidas hasta la muerte. Aquellos que vencieron por el testimonio y por la sangre del Cordero. Aquellos que abrazaron la dignidad de Dios. Entonces un verdadero cristianismo sólido es aquel que va a abrazar con profundidad el reino. Y abrazar con profundidad el reino es abrazar con profundidad a Dios mismo y entender su dignidad. Entonces, profundidad es lo que necesitamos en nuestros corazones. Y aquí el enemigo, ¿quién es el enemigo? Aquí el enemigo es la propia carne, es la propia gloria humana, es nuestra propia humanidad. En el primer grupo, el enemigo era Satanás. Ahora aquí, el enemigo va a ser nuestra propia humanidad, nuestra propia condición, nuestra propia carne. Ahí, donde vamos a preferir nuestra gloria que la gloria de Dios. Ir en pos de nosotros que ir en pos del Señor. Por lo tanto, no seremos dignos de Él. Y vamos a ver ahora el tercer grupo en el verso 22. Vamos a leer, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Ahora aquí estamos viendo el corazón de doble ánimo. El corazón de doble ánimo y el corazón que no se ha definido. Porque dice la palabra que no podemos servir a dos señores. Porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro. No importa lo que queramos hacer externamente, siempre nuestro corazón se va a inclinar a uno. Y si en este caso son las riquezas, como lo dice aquí claramente, entonces esta es la condición del corazón que va a ser ahogado por las espinos. Y vemos ejemplos en las escrituras, por ejemplo, de el joven rico, ¿no? El caso de Demas, por ejemplo, de Judas. Entonces vamos a ver que el corazón que realmente no ha tenido a Dios por Señor, por Rey, va a estar dispuesto a abrazar, va a estar dispuesto a abrazar otra fidelidad, otra lealtad, pero no va a ser Dios. Y aquí vamos a ver los corazones que pueden fácilmente ser llevados por las corrientes de este mundo, por las corrientes de este siglo. Por eso dice Pablo en Romanos 12 que no nos conformemos a las corrientes de este mundo. Y el verso 1 dice, porque hemos presentado nuestras vidas como ofrenda, como sacrificio agradable a Dios. Eso quiere decir, el corazón se ha definido.
El corazón se ha marcado, el corazón tiene claro quién es y para quién es. Tiene una lealtad clara, una determinación en pos de quién va adelante en la vida. Pero caso contrario, podemos ser deslizados por las corrientes de este mundo. Y ahí entran las riquezas. Y ahí entra la gloria de los hombres, que es como paja, que no es nada, que se consume. Un día es y al otro día ya no es. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Entonces, vamos a ver que la palabra de Dios se ahoga en estos terrenos. Por lo tanto, necesitamos tener un corazón que está dispuesto a definirse en pos de Dios. Y aquí, en este otro caso, vamos a ver que el enemigo es justamente el sistema del mundo, el mundo en el cual estamos, pero del cual no somos. Y finalmente, el verso 23 nos habla de la buena tierra, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y esto es bien interesante. Ahora, aquí vemos ya la buena tierra, aquella que sí dejó que la semilla pueda germinar, la palabra, la verdad de Dios. Estos son los que están prestos para ver, para oír, para entender. ¿Y cuál va a ser el fruto de todo esto? La fe, el creer. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vamos a ver acá, y lo que decíamos hace un momento, es la tierra que se ha dejado trabajar, es la tierra que se ha dejado arar, es la tierra que tiene profundidad y es la tierra que está dispuesta. Entonces vamos a ver que el Señor busca esto. El Señor busca corazones que sean buena tierra. Y es en pos de esto de lo que debemos levantarnos tú y yo. Es en pos de esto, de que Dios sea glorificado en el fruto. Pero ese fruto va a ser el resultado de la semilla de la verdad de Dios en corazones que están preparados, que están dispuestos. Por eso Dios, a través de Juan, quería preparar el camino, quería un pueblo dispuesto para Él. Y justamente ese es otro pasaje que el Señor me lleva muchas veces a orar, y ahora lo entiendo más. Me lleva a orar este pasaje que en Bolivia, por ejemplo, haya una nación dispuesta, haya corazones preparados, haya buenas tierras para Él, para recibir su verdad. Y como hemos visto en 1 Corintios, siempre va a ser a través de la predicación, a través de la proclamación de la palabra de Dios, de dar a conocer a Cristo. Pero tiene que ver con el corazón y cómo éste va a responder. Entonces, y aún toda esta figura, ¿no?, de la agricultura, toda esta figura de la naturaleza es tan gráfica, esta parábola por eso es tan gráfica, pero es tan clara a la vez, y que nos muestra cuál es la condición de nuestro corazón y cómo debemos además no solo comenzar, sino permanecer. Y para esto tenemos el Salmo 1. En el Salmo 1 vemos que el justo tiene que ser como un árbol que está plantado junto a corrientes, continuamente regado. Esas corrientes son la palabra de Dios, son la presencia misma de Dios. Y el Salmo 1 nos habla de que debemos tener raíces profundas, porque la raíz necesita profundidad para alcanzar esas corrientes, ¿te das cuenta? Y para mí es bien interesante porque en el jardín de la casa de mis papitos en Coani, muchas veces hemos querido hacer muchas cosas, ¿no? Plantar una huerta y poner muchas cosas, pero nos hemos dado cuenta que la tierra ahí no tiene profundidad necesaria. No tiene esa profundidad necesaria para que pueda llegar a buen término, digamos, el crecimiento de la semilla. Dan frutos, pero no son muy grandes, dan frutos pequeños. Y hay muchos elementos que no dan. Entonces, qué importante, qué gráfico que es esto de la tierra, del fruto y de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El fruto que Dios quiere levantarse. El reino de los cielos es semejante a esto. Y esto nos habla directamente de nuestra condición del corazón. Ahora, algo interesante aquí también es que si vemos que fueron 4 las condiciones donde la semilla no fructificó, o sea, fueron 3 donde no y una donde sí fructificó, es como que solamente un cuarto dio el fruto.
Y aún dentro de ese fruto, de ese un cuarto que dio fruto, algunos van a fructificar al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Entonces, creo que es interesante que esto nos lleva a la reflexión de cuán importante es que no demos por sentado nuestro corazón delante de Dios como una tierra que va a dar buen fruto, sino que dejemos que el Señor trabaje en nuestro corazón, trabaje la tierra de nuestras vidas. Y que seamos pacientes porque Dios está trabajando. Es lo que justamente Jesús decía en Juan 15:17. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Dios es el labrador que está trabajando. En el libro de Oseas hemos visto con este profeta menor que Dios es un Dios que siembra. Con Israel se cumple esto. Dios es un Dios que está trabajando aún en el pueblo de Israel y que al final Él va a tener un fruto hermoso del pueblo de Israel. Pero Él es un Dios paciente que está trabajando, que está sembrando. Y es lo que veíamos en Juan 15, Él es el labrador. Gálatas 6:9 dice lo siguiente: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y creo que este es un principio que debemos abrazar en nuestro caminar. Por más tiempos duros, por más tiempos difíciles que estemos viviendo, Dios sigue trabajando, Él trabaja. Que nuestras vidas sean dispuestas para Él. Ahora, ¿te das cuenta cómo este principio que hemos visto de la parábola del sembrador ahora es la base para ver las demás parábolas? La siguiente parábola es la del trigo y la de la cizaña, del verso 24 al verso 30. Y en esta parábola nos vamos a dar cuenta que en el reino de los cielos van a crecer en paralelo dos elementos que en apariencia van a ser similares: la cizaña y el trigo. Pero ¿qué es lo que va a diferenciar a ambos? El fruto. El fruto es lo que va a diferenciar a ambos. Y lo interesante es que mientras están creciendo, todavía son del mismo tamaño. No las debes por eso cortar, porque vas a dañar el buen trigo. Pero cuando ya llegan a una madurez, entonces, ¿qué es lo que les va a diferenciar a ambos? El fruto. La cizaña va a permanecer erguida. Va a permanecer erguida, orgullo. Pero el trigo, por el fruto, por el peso del fruto que lleva, se va a inclinar. Humildad. Entonces aquí vemos claramente que en el reino de los cielos, según el trigo y la cizaña, aquí el Señor nos está hablando de la condición que va a marcar la diferencia entre unos y otros, aunque en apariencia sean iguales. Va a ser el orgullo y va a ser la humildad. Sé que quizás hay mucho más que se puede interpretar de esta parábola de la cizaña y el trigo, pero yo quiero dejarte con esta idea porque me parece que es clave. El fruto en el cual el Padre es glorificado. Pero a la vez, sabes que el que tu vida haya podido producir fruto también va a ser el resultado de cuánto tú le has dejado a Dios obrar, cuánto tú le has dejado a Dios trabajar, cuánto tú has dejado que Dios pueda ser ese labrador, ese jardinero en tu vida. ¿Cuánto le has dejado al Señor obrar? Porque al final el fruto no te habla de tu gloria, el fruto es de la gloria para Dios, para el labrador. Y de eso se trata nuestra vida. Que Dios produzca en nosotros lo que Él quiera producir para su gloria. No lo que tú y yo queramos hacer para Él, sino lo que Él quiere producir en nosotros. Y esa va a ser la gran diferencia, la actitud de nuestro corazón, orgullo o humildad. Y ambos están creciendo juntos. Y sabes, aquí hay muchos elementos que podríamos mencionar. Es interesante, por ejemplo, cuando habla en que, ¿cuándo es que se metió la cizaña? Cuando vino la noche. Y esto nos habla justamente de la condición de la humanidad. En Romanos 13:12 dice Pablo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, porque nosotros no somos los de la noche, dice, somos los del día. En Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vamos a ver aquí que al final va a venir una gran cosecha y va a venir el tiempo de la siega. Y esto va a ser al final, cuando el Señor venga y el Señor se manifieste. Y ahí los ángeles, que son los segadores, van a separar. ¿Se acuerdan de esa otra parábola? Que tiene una idea similar con esto. Cuando el Señor separe a los cabritos y separe a las ovejas, entonces tiene que ver con todo lo que va a acontecer al final. Y aquí el Señor nos está hablando de algo muy importante. Nos está diciendo, hasta que suceda esto, hasta que yo venga, mira con cuidado lo que está sucediendo en tu corazón, en tu vida. Entonces, vamos a ver, y es interesante cómo a través de la historia, la iglesia también siempre ha lidiado con enemigos internos, no solamente externos. Y los enemigos internos han sido aquellos que estaban entre nosotros, pero que no eran de nosotros. Aquellos que, con apariencia aún de piedad, tuercen, tergiversan, manipulan la verdad. Hoy en día tú y yo estamos viendo que sucede esto también. Por eso les decía, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Esta actitud de guardar, de velar, de ser cuidadosos, es algo que el Señor nos va a hablar mucho y de manera muy continua. Y finalmente vamos a ver una característica del enemigo, que es el engaño. El engaño es una de las características con las cuales Satanás está obrando con más fuerza. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El cual engaña al mundo entero. En Juan 8:44 se le llama el padre de mentira, el que no permanece en la verdad. Entonces te das cuenta, esta es la manera en que Satanás obra. Por eso, en Mateo 24, y es bien interesante, yo le escuché esto a Víctor, y me encantó cuando él dijo eso. Noten que la primera advertencia de Jesús en Mateo 24, justamente cuando está hablando de las señales antes del fin, lo primero que el Señor les dice es, mirad que nadie os engañe. Mirad quiere decir prestar atención. Mirad que nadie os engañe, porque eso es lo que está operando con mayor fuerza, el engaño, la falsedad. Por lo tanto, debemos con celo, como dice la palabra, la iglesia es llamada a ser estandarte de la verdad. Debemos andar en luz y debemos abrazar la verdad y debemos ser llenos de la palabra, de la verdad de Dios. Como alguien decía, para diferenciar aquello que es verdadero y aquello que es original y aquello que es copia, lo que tienes que hacer es conocer el original. Tenemos que abrazar la verdad de Dios y estar llenos y rebalsar de esa verdad en nuestras vidas, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Continuamente en su presencia, llenarnos de Él, contemplarlo a Él, ojos que ven, oídos que prestan atención y corazones que entienden. Por lo tanto, y más adelante el Señor les va a hablar en el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Daniel dijo exactamente lo mismo. Los entendidos resplandecerán. Los entendidos resplandecerán. ¿Te das cuenta cómo aquí se nos habla de forma tan clara que si somos de este reino, tú y yo tenemos que abrazar la luz, tenemos que abrazar la verdad y andar en ella? Y por eso que tenemos que ser entonces trigo y de ninguna manera dejarnos caer en el engaño, porque está operando el engañador y con mucha fuerza. Y ahí se diferencia el trigo y la cizaña. Unos amarán la mentira y otros amarán la verdad. Y luego viene la parábola de la semilla de mostaza. Nuevamente se nos habla de una semilla, pero aquí es interesante.
esta parábola es bien interesante porque además solo se menciona aquí en Mateo. Perdón, la parábola de la cizaña y el trigo es la que se menciona solo en Mateo. Esta de la semilla de mostaza también está en Marcos y en Lucas. Y esta parábola hace referencia a una de las semillas más pequeñas conocidas, que es justamente la semilla de la mostaza, que al ser tan pequeña esta mostaza, esta semilla de mostaza, es grande lo que puede producir. Y esto nos habla justamente de todo aquello que Dios puede hacer. Ahora, leyendo sobre esta parábola, hay dos posturas, ¿ok? No nos vamos a enfrascar en estas posturas. Pero sí me parece interesante lo que dicen ambas posturas. Yo personalmente creo que esta parábola sí nos está hablando que la semilla representa que por más pequeño que parezca lo que Dios está haciendo, el resultado va a ser grande. Y que en esto debemos ser fieles, debemos ser pacientes. Pero es interesante también como otra postura le da a esto la connotación de que la planta de la semilla de mostaza no debería crecer más de 50 centímetros. Y si crece más allá de eso, es posiblemente porque ya tiene una malformación. Entonces, a lo que hace referencia aquí, esta otra postura, es que la iglesia, cuando es familiar, cuando es pequeña, la congregación, digámoslo así, es sana. Pero cuando ya las congregaciones empiezan a volverse mega iglesias, empiezan a distorsionar la verdad y empiezan a caer en todo tipo de errores. Ahora, esa es una postura interesante y creo que a eso le podemos sacar sí una reflexión. Pero personalmente yo creo que aquí Jesús está hablando más acerca de lo que Dios puede producir, aunque sea pequeña la semilla. Porque luego en Mateo 17:20 Jesús mismo va a decir que por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará y nada os será imposible. Entonces, por más pequeño que parezca aquello que Dios está haciendo, el fruto va a ser grande. Entonces creo que esto también nos habla acerca de lo que Dios puede hacer, de la amplitud del árbol donde las aves puedan hacer sus nidos. Entonces creo que es interesante que podamos también meditar aún más profundamente sobre esto. Pero quiero decirte que no te desanimes. Que no te desanimes porque muchas veces frente a nuestros ojos y frente a nuestro pensamiento parece poco lo que está sucediendo, parece nada lo que Dios está haciendo, parece que estamos abrazando tan poco de Dios en nuestra vida. Muchas veces nos vamos a desanimar al ver lo pequeño, pero no te olvides que con los 3 peces y los 5 panes o 3 panes y 5 peces, creo que siempre los invierto, mira lo que el Señor pudo hacer. Y eso viene en el siguiente capítulo. Entonces, por más pequeño que parezca, el Señor lo que nos pide es fidelidad, perseverancia y enfoque. Porque el fruto se va a dar. El fruto se va a dar. Pero tenemos que tener un corazón que sabe esperar en Dios. Bueno, viendo la hora, vemos que el tiempo se nos ha pasado volando. Entonces, como les dije al comienzo, les dije lo que no podamos ver ahora porque es extenso el capítulo. Por favor, ya habiendo visto el contexto de lo que hemos visto hasta ahora, les pido que escudriñen en sus casas. La parábola de la levadura, por ejemplo. El uso que hace Jesús de las parábolas. El tesoro escondido y la perla de gran precio, que aunque nos habla de dos elementos diferentes, nos habla del mismo principio. Y noten que en ambas parábolas se resalta el término pagar el precio, comprar, pagar el precio. Luego nos va a hablar de la red, y ahí justamente viene lo que les mencionaba hace rato, la red de donde se tiene que separar, Y finalmente, ya les mencioné lo de los tesoros nuevos y los tesoros viejos del padre de familia. Esto es también interesante, pero solo quiero terminar ahora con lo último del capítulo,
del verso 53 al verso 58, cuando termina el capítulo con Jesús volviendo a Nazaret. Ahora, para entender esto, primero nos vamos a recordar, y esta es una conclusión triste, porque primero que nada, Jesús nació ahí, ¿no? El rey se crió en Nazaret, él creció en Nazaret. Ahora, él predicó en la sinagoga ahí. Y eso está en Lucas 4, por ejemplo. Y vamos a ver que se enojaron con él y que aún trataron de echarlo por un precipicio. Pero ahora, 2 o 3 años más tarde, él vuelve nuevamente a Nazaret, a su pueblo, vuelve a entrar en la sinagoga. Pero ¿y cuál va a ser entonces la actitud de ellos? ¿Cuál va a ser entonces la reacción de ellos? Vamos a ver aquí que nuevamente la actitud de ellos va a ser cerrar el corazón, rechazar al Señor y verlo simplemente como el hijo del carpintero. Y al final Jesús va a terminar diciendo: nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, como dice en el verso 57. Aquí él vuelve a ser rechazado nuevamente. Y este rechazo local de Nazaret simplemente va a ser el preámbulo luego del rechazo nacional, ya para que Jesús vaya a la cruz y cumpla con su propósito. ¿Y cómo termina este capítulo? Termina diciendo: y no hizo allí milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y creo que este último pasaje también nos habla del principio que nos quiso ilustrar Jesús a través de cada una de estas parábolas. La importancia de la actitud de nuestro corazón frente al Señor. Y que guardemos y que velemos. Creo que es tan hermoso como el Señor utiliza estos elementos tan cercanos a la gente trabajadora, agricultora del pueblo, y que nosotros también podemos entender, aunque quizás nosotros no somos agricultores, no somos del campo mismo, pero sí podemos y entender estos principios a través de lo que sucede en lo natural. Y las parábolas justamente hacen eso. Y aquí el Señor nos habla de principios muy importantes para nuestra vida. Así que solo quiero terminar exhortándonos a que nuestro corazón sea buena tierra. Tengamos ojos para ver, tengamos oídos para oír y tengamos un corazón presto para entender. Que al final el fruto de nuestra vida es lo que va a glorificar a Dios. Y no es tanto donde tú le has metido mano, sino lo que tú has dejado a Dios obrar. Porque labrador quiere decir eso. Labrador quiere decir el que mete las manos a la tierra. Ese es el labrador, el que mete las manos a la tierra para trabajar. Así que no nos desanimemos. Si bien es cierto, la perspectiva es de que solamente un cuarto tuvieron un corazón para responder, pero que nosotros podamos vivir de tal manera que abrazamos el entendimiento de la dignidad de Dios y que nuestra vida va a estar dispuesta para su gloria y que no solamente nosotros vamos a dejar que Él trabaje en nosotros, sino que nuestra propia vida también va a ser una voz para el resto, para la nación, para la familia, para el mundo entero, de pregonar quién es Él y de preparar corazones que sean buena tierra para Él y que haya fruto para su gloria. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos aprendido tanto de ti, Señor. Gracias, papá, por la vida del Arielito, que siempre pone cosas importantes por aprender, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo, te entregamos también, Padre, el tiempo que podamos tener nosotros de forma personal para seguir leyendo lo que falta de Mateo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ven y toma tu